tal? Buenas noches. Iniciamos de inmediato con información en vivo desde el sector de San Pedro, a un costado de la escuela Roosevelt, donde lamentablemente un hecho de sangre se presentó hace algunos minutos. Un hombre identificado como Francisco Soto Céspedes y de 60 años de edad murió en este lugar víctima de un disparo. En apariencia fue víctima de asalto en el momento en que las personas intentaron robarle el oro que esta persona vendía dentro de su vehículo. Recibió un impacto de bala justo en su pierna derecha, con tan mala suerte de que la bala se alojó justamente en la arteria femoral y en cuestión de un minuto, según establecen los paramédicos, se desangró completamente y murió dentro de su vehículo. A los 50 metros de donde nos encontramos está la delegación principal de la Policía de Fronteras. De inmediato se vinieron hasta el lugar para tratar de socorrerle, sin embargo ya era imposible hacer algo por él. Incluso una empresa privada de ambulancias que se ubica también muy cerca aquí del lugar se desplazó de inmediato para tratar de darle soporte médico a esta persona y fue imposible hacer algo por él en ese momento. En cuestión de segundos, esta persona, Francisco Soto Céspedes, de unos 60 años de edad, falleció en el lugar. Conversamos con Glenn Calderón, el paramédico justamente que atendió este caso, y nos cuenta qué fue lo que encontraron. A nuestra llegada nos encontramos un adulto de 60 años de edad, ubicado en el asiento del acompañante de un vehículo liviano, con un único impacto de bala a nivel del muslo de su pierna derecha, ya sin signos de vida a nuestra llegada, y se declara fallecido de manera inmediata. ¿Esta persona estaba sola en ese momento? ¿Había familiares? ¿Había alguien, por lo menos para identificarlo? Nos parece que estaba un familiar, que a nuestra llegada nos indicó que tenía 60 años, que el incidente acaba de ocurrir, pero ya a nuestra valoración, a nuestra llegada, el paciente ya sin signos de vida. La versión más fuerte, como les decía, que manejan las autoridades en este momento es que el señor, justamente, don Francisco Soto, se dedicaba a vender oro en esta zona. Él visitaba a sus clientes y en ese momento pues habría sido alcanzado por unos delincuentes acá muy cerca de la Plaza Roosevelt, a un costado exactamente de la escuela Roosevelt en San Pedro, y allí fue donde intentaron robarle. En apariencia no se habrían llevado mayor cosa. Él incluso tiene consigo algunas de las joyas que portaba siempre. Nos decía el paramédico que tenía anillos, tenía algunas joyas bastante importantes en sus manos, y todas están allí todavía. El OIJ ya está en el lugar para proceder entonces con el levantamiento del cuerpo, mientras que las autoridades han hecho importantes retenes en toda la localidad para tratar de localizar a los responsables, pero esto no ha sido posible todavía. No se tiene tampoco mayor pista sobre estas personas. La esposa rápidamente se fue de este lugar, no dio mayor detalle a las autoridades, posiblemente como parte de este impacto inicial que tuvo al ver toda la situación que enfrentaron en cuestión de segundos en este lugar. Las autoridades han continuado entonces con algún cierre de carretera en las cercanías, han debido desplazar incluso el tránsito hacia otro sector porque no hay paso en este momento hacia el costado oeste y al costado sur también de la Plaza Roosevelt, por lo que las personas deben buscar rutas alternas si desean pasar por acá. Es la información que tenemos entonces. Soy Juan Diego López y este es un informe para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Juan Diego, por este reporte. Estaremos informándoles también de cualquier otro detalle, pero también tenemos otras informaciones. Así es, a 159 llegan los muertos por el terremoto que sacudió Italia este miércoles. Un tráiler quedó colgado del puente sobre el río Torres en La Uruca al sufrir una falla mecánica. Y el Ministerio de Educación Pública podría quitar de su puesto a una profesora de 40 años que... Bueno, y de nuevo a Noticias Nacionales, el Ministerio de Educación investiga el caso de una profesora de 40 años que se casó con su alumno de 15 años. Aunque la unión civil es válida, el padre del adolescente no dio su consentimiento y dice que va a luchar para que ese matrimonio se anule. En apariencia esto, lo que hemos estado recopilando datos es que esta situación se está dando hace 2 años atrás. Esta situación, momento de la pena va para 16 años y estar casado con la profesora de 40 años es un impacto para uno como padre. Ese es el sentir del padre del menor de 15 años que contrajo matrimonio con una profesora del mismo centro educativo donde estudia. Una mujer de 40 años de edad, profesora de educación especial y que cuenta con 3 matrimonios previos. Madre de 3 menores de edad, uno de 16 y 2 de 14 años. El matrimonio es real,
Fue recibido el 8 de julio e indica que fue en Pérez Celedón donde se realizó el 4 de julio anterior. Para el Tribunal Supremo de Elecciones es legal, según lo establecido en nuestra ley actual. Y efectivamente ha cumplido con todos los requisitos que la ley establece y el procedimiento interno en lo que es la calificación de los matrimonios, y pues evidentemente es como resultado hay una inscripción ya de un matrimonio. En el documento está plasmada la firma de la madre del menor. Ella fue la que ante un notario público de apellido Sánchez aceptó la unión de su hijo con la profesora. Este documento no solo confirma lo que las fotografías en redes sociales muestran sobre la unión, sino que ahora le brindan una condición diferente al joven, que se ha convertido en un costarricense con cédula, con derechos y deberes de un mayor de edad. En el momento en que este niño se nos convirtió en hombre, porque ya tiene cédula de identidad, se extinguió la autoridad parental. Entonces, para decirlo en forma simple, papá y mamá ya se tienen que lavar las manos porque es una persona sobre la que no pueden ejercer la autoridad. Para su padre, esta situación va en contra de todos sus principios. O sea, en ningún momento yo he firmado ningún documento. Entonces la pregunta que yo me hago es hasta dónde están las leyes, hasta dónde avala la ley esto. Por ejemplo, la firma de un abogado que pueda tener potestad de hacer esto, la firma solamente de la mamá, ¿verdad? Y entonces, y también hasta dónde avala esto el registro civil. La presencia en el registro civil de este tipo de uniones va en decadencia, pero con números que igual son alarmantes. Según los matrimonios establecidos en los últimos 3 años y que están oficialmente registrados en el tribunal, en el 2013 se inscribieron 1.030 casos, en el 2014 653 y en el 2015 328. La mayoría de estos casos de la pareja la menor de edad de la mujer, pero no siempre es así. Veámoslo en el 2015. De los 328 casos, 295 eran niñas, 19 niños y el resto uniones de ambos menores de edad, todas registradas y con consentimiento de sus padres. Pero para otras autoridades lo más preocupante es que entre ambos existiera una relación de profesor-alumno previa, caso que está siendo investigado por el Ministerio de Educación Pública, quienes solicitaron medidas administrativas inmediatas. Apenas tuvimos noticia de él, yo instruí para que se iniciara de inmediato con el personal más capacitado la investigación en el Departamento de Gestión Disciplinaria y para que yo pueda proceder con la mayor celeridad según me lo permite la normativa existente en la actualidad. En su departamento disciplinario se han tramitado 33 casos similares. En el 2014 se reportaron 12 casos y en el 2015 11. Solamente uno se refería a una profesora con su alumno. El 99% restante era de profesores varones con sus alumnas menores de edad. Estas relaciones indebidas están en la corriente legislativa, en los escritorios de los diputados, a espera pacientemente del proyecto de ley 19.337. Este pretende varias reformas al Código de Familia y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta es una relación que sería castigada con la nueva ley porque es una relación que establece una persona mayor de edad teniendo relaciones con una persona menor de edad y que hoy no se prohíbe, pero que si estuviese aprobado el proyecto 19.337, establecería una pena para ello. El padre del menor espera tomar acciones legales para anular la unión de él, mientras que en el Ministerio de Educación esperan los resultados de la investigación para comprobarse que existe una relación previa entre ambos y así tomar acciones correctivas contra la profesora y hasta contra los docentes del colegio donde están actualmente ambos. Un camión recorrió en reversa casi 100 metros de una vía principal hasta terminar guindando del puente sobre el río Torres en La Uruca. Una falla mecánica provocó la emergencia. Frené, volví a ver para atrás y el furgón venía retrocediendo. La entrevista. Al revés, más bien, al contrario, como él iba subiendo, ya se fue bajando y se fue brillando a este lado donde cayó. Un golpe, al oír el golpe, vuelvo a ver para arriba y ya va la primer llanta pegando en la barra. En eso me quedo admirado y en eso ya
cae el furgón. Vengo yo a darle ayuda al chofer y el chofer en eso sale avante sin nada. Al recorrer la vía, una falla mecánica impidió que el vehículo avanzara y, por el contrario, hizo que el camión recorriera en reversa casi 100 metros hasta pegar con el puente sobre el río Torres, donde quedó prácticamente guindando. El accidente se presentó en la ruta que comunica a La Uruca con la capital. Dichosamente a nuestra llegada ya el conductor había salido por sus propios medios, no se encontraba golpeado, sin embargo fue valorado por paramédicos de bomberos y Cruz Roja, no requirió traslado. Para atender la emergencia se aplica en la vía el cierre de 2 carriles, ya que la movilización del camión será hasta después de las 10 de la noche. No hubo un acuerdo por parte del dueño del vehículo y una de las grúas particulares que llegaron. Por lo tanto, se les ordena o se les indica que no se va a permitir el rescate del vehículo durante la hora pico de la tarde, pensando que es una de las rutas más importantes de salida de la ciudad capital. El vehículo cargado con fertilizante venía desde Punta Arenas y viajaba hasta Limón. Un autobús de San Carlos se volcó en Ciudad Quesada. Un aparente desperfecto en los frenos fue la causa de este accidente. El chofer y 3 pasajeros resultaron heridos. Minutos antes, la mayoría de pasajeros se había bajado en la terminal. El conductor llevó la peor parte, pero tanto él como los 3 pasajeros se encuentran estables en el hospital de Ciudad Quesada. Y el bus que iba, pero muy rápido. Yo pensé en momento que era como un terremoto. Escuchamos golpes, los cables que se vinieron y ya nos fuimos a asomar y era el bus ya estaba ahí, ya se había volcado. El expresidente Luis Alberto Monge fue sometido a una prueba de medicina nuclear conocida como MIDI. El examen, que se prolongó de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, confirmó que su corazón está bien. El exmandatario se encuentra en observación por el cambio de medicamentos y podría dejar el Hospital San Juan de Dios este jueves o viernes. La demolición de MUPIs inició este miércoles en La Uruca. En total se van a demoler 106 dispositivos de publicidad en todo el país. Cada vez habrá menos de estos dispositivos que se utilizan para publicidad en exteriores. Este miércoles inició la demolición de los MUPIs. Se comenzó con este que se encuentra en Uruca, cerca del puente Juan Pablo II. Además de estar ilegal, también está obstruyendo la salida de vehículos de la empresa aquí al frente. Se están removiendo debido a que están al margen de la ley, ¿verdad? El decreto 29253-MOP no comprende los MUPIs, no solamente unido a una caseta para uso. En total, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes quitará 106 de estos dispositivos en todo el país. Los vamos a ir removiendo conforme a la programación y a la disponibilidad de vehículos y recursos. Los demás tenemos que hacerles el debido proceso, tenemos que notificarlos primero, notificar a la empresa. Agregó que en el país hay más de 600, los cuales están en proceso para determinar si los deben quitar. El material decomisado lo guardarán temporalmente en las instalaciones de inspección vial y demoliciones del MOP. El puente de Paracito se habilitó este miércoles, pero sin semáforos que regulen el paso de vehículos en la zona. Durante 4 días se mantuvo cerrado para colocar las estructuras que servirán de base para el nuevo puente que estará a finales de este año. Algunos conductores opinan que pese a los inconvenientes, es un alivio que el paso esté habilitado. Claro que sí, porque esto era un caos completo, ¿eh? Dicen que es motivo de mucha presa. Sí, de hecho allá por el estadio Saprissa se ponía eso terrible. Eso nos alegra porque se había congestionado mucho por todo lado y ahora pues va a facilitar más el paso de los vehículos y esperamos que pronto también esté listo el puente para que sea todo mejor. 20 nuevas áreas de salud y 3 hospitales nuevos. Estos serán los primeros proyectos que la Caja hará con los 420 millones de dólares que el gobierno pagará de la deuda que mantiene con esta institución.
La caja recibirá del gobierno 420 millones de dólares, los cuales equivalen al 35% de la deuda que mantiene con la institución. Desde lo práctico uno diría que estos fondos del banco, los primeros proyectos que van a acompañar es la construcción del hospital de Turrialba y la construcción del hospital de Cartago, una en 2017, la otra en 2018, y además va a acompañar el financiamiento de un fideicomiso que se está gestionando, que va a permitir la construcción por lo menos de 20 áreas de salud nuevas y probablemente la ampliación de hasta 7 áreas de salud que lo requieren en este momento de manera prioritaria. También se construirá un nuevo hospital en Turrialba, el cual beneficiará a 100.000 habitantes. Además, con ese dinero, en el 2020, también se levantará un nuevo hospital en Cartago, que se calcula costará 73.000 millones de colones. También se pretende impactar las listas de espera, con el aumento de cirugías ambulatorias. Nada más tal vez decir que el préstamo tiene una condición especial y es que permite que la institución acceda a un anticipo del 25% una vez que la ley esté ratificada y esté publicada y se cumplan un par de condiciones más de carácter administrativo, lo cual eventualmente nos permitiría en el plazo de los siguientes meses contar con alrededor de 105 millones de dólares, que es el 25% del préstamo total. El préstamo de los 420 millones de colones fue aprobado este martes en primer debate en la Asamblea Legislativa. El desembolso del dinero dependerá del cumplimiento de las metas de la caja. El consumo de marihuana entre los colegiales se triplicó en los últimos 10 años. El consumo de tabaco, por lo contrario, bajó a la mitad. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el IAFA, realizó la última encuesta entre colegiales en el año 2015. Son los datos más reales en cuanto al consumo de marihuana entre esta población. Se hizo entre 16.000 personas y los datos revelan que el consumo de marihuana se vuelve más popular entre la población joven del país. Encontramos que efectivamente el consumo de marihuana ha aumentado de manera alarmante desde el año 2006, que es donde venimos iniciando lo que es este tipo de encuestas. Se ha duplicado, casi triplicado el consumo de sustancias, específicamente lo que es la marihuana. El tabaco, por otra parte, ha venido en disminución de manera importante. Este incremento sería parte de la respuesta de hallazgos por parte de las policías de laboratorios de marihuana hidropónica y detención de bandas en sectores como Tarrazú, San Ramón y últimamente en Pérez Celedón. Según el estudio, entre los colegiales quienes son consumidores regulares, en el 2006 se registraban 6.500, en el 2015 ascendieron a 17.900. En contraste, el consumo del tabaco pasó de 14.300 estudiantes de colegio en el 2006 a aproximadamente 8.850 en el 2015. La información por medio de internet, eso les ha alentado a quitarle un poco el miedo y disminuir la percepción de riesgo de lo que es el consumo de marihuana, debido principalmente a ciertos mitos, ¿verdad?, que específicamente no son realidad, como por ejemplo que la marihuana es medicinal, que la marihuana puede ayudarlos a tal cosa, ¿verdad?, puede ayudarlos a relajarse, etc. Específicamente eso no es cierto. Según el estudio del IAFA, la diferencia entre quienes prueban esta droga en el primer año de colegio y el último año de secundaria es de 4 veces. Las patentes para vender licor se cobrarán según la cantidad de empleados del negocio, las ventas anuales y también los bienes que tengan. Así lo determina la reforma a la ley de licores que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó este miércoles. Definitivamente tendrían que cerrar sus negocios. No podríamos hacer nada con aplicación de la ley de aquí hacia adelante, sino que también tenemos que resolver el problema de aquí hacia atrás. Entonces, esta es la primera etapa. Bueno, y la Dirección de Tributación podrá embargar bienes a los contribuyentes evasores. Esa es parte de las herramientas para atacar la evasión en el proyecto contra el fraude fiscal que aprobaron los diputados en la Comisión de Hacendarios. El proyecto ahora pasará al plenario para su aprobación definitiva. El juez va a decidir, ya no se van a cometer las injusticias tan terribles como llegar a congelar cuentas, congelar inventarios. Ahora el juez va a poder hacer perfectamente anotaciones, casi que anotaciones sobre muebles, sobre inmuebles.
Un robot, aplicaciones y nuevas tecnologías llaman la atención en Expo Casa. La feria ofrece opciones de vivienda desde los 35 millones de colones. Expo Casa se realiza en el Parque Viva en Alajuela desde este miércoles y hasta el domingo. La feria ofrece innovaciones, como esta plataforma gratuita que facilita la búsqueda de financiamiento y de vivienda. La persona desde la plataforma puede buscar el proyecto inmobiliario pues, que más le guste, que más se ajuste a sus necesidades, y en la misma plataforma puede buscar la mejor opción de financiamiento para ese proyecto, ¿verdad? O este robot que limpia y aspira. Usted solo tendrá que activarlo. Estos robots vienen a facilitarle la vida a la ama de casa, al hombre soltero, para que pueda dedicar más tiempo para otras actividades. Son robots de limpieza. O sistemas con aplicaciones que permiten desde abrir el portón de la cochera hasta verificar fugas con su celular. Puede empezar solo con el sistema de alarma, ampliarlo con cámaras, ponerle más sensores, colocarle sensores de fuga de agua. Expo Casa reúne 84 proyectos habitacionales que van desde los 35 millones de colones y 16 entidades financieras con opciones especiales de crédito. Con la construcción de todos los pasos a desnivel de la circunvalación, esta ruta se podría recorrer en tan solo 12 minutos. Esto y más en el siguiente resumen de noticias. Las presas se acabarán para 80.000 conductores que transitan por los 15 kilómetros de circunvalación. Nuevos pasos a desnivel se construirán en los próximos meses. El OIJ de Cartago detuvo esta mañana a 2 sujetos sospechosos de robo de vehículos. Las autoridades allanaron las viviendas de los sujetos y un taller mecánico camino a Orosi. Hoy se celebra el Día de los Parques Nacionales. En el país hay 28 parques que generan más de 8.000 millones de colones en entradas todos los años. Los choferes de Uber tienen un protocolo de emergencia para actuar ante posibles agresiones. Los constantes enfrentamientos que han tenido con los taxistas los motivó a organizarse. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Caballero, negocia con los países miembros un aumento de la contribución que en el caso costarricense alcanza unos $5.000 al año. Los casos del virus del Zika pasaron de 521 a 708 a nivel nacional. Este es el último corte del Ministerio de Salud a la semana 32. La mayoría de los casos se concentran en Garavito con 147. Es que le digo a ella que con cualquier sombra... Los muros del ámbito de alta contención de la Reforma se abrirán después de 40 años para dar más espacio a los privados de libertad. La mayoría está por robo agravado y piden una segunda oportunidad. Jefe de la Reforma y actualmente Christopher Monge, o más bien Natalie, es uno de los privados de libertad quienes llevan años tras los muros y barrotes del ámbito F, una zona de alta contención dentro de la Reforma, donde 21 de los 38 privados de libertad cumplen prisión por robo agravado o bien para salvaguardar su integridad física. Una chica trans en un centro penitenciario de hombres no puede estar en un ámbito colectivo porque mira, constantemente son abusos sexuales y te obligan a hacer cosas que tú no quieres. El sistema como carece de oportunidades para las chicas trans, entonces lo que te da por opción es una celda, y actualmente así estoy yo acá. Muchas son las historias tras estos testigos mudos, una vida de 23 horas en el encierro y 1 hora para tomar el sol o bien llamar por teléfono. Ahora se busca que este recinto sea remodelado para duplicar la capacidad instalada de 44 a 80 espacios. Sinceramente, viví unos tiempos más difíciles en este lugar y ahora todo es diferente. Entonces el que remuelden y estén haciendo esos pabellones para estar en una mejor condición uno, creo que... ¿Es motivación? Que es motivación para uno. Bueno, yo que estoy aquí en esta celda y me motivo a hacer ejercicio y leer, me gusta leer, pero tengo que tener la mente muy centrada y ocupada. Así que de cumplirse el proyecto de justicia, los privados de libertad trabajarán todo el día en el centro penal y llegarían a dormir a estos nuevos recintos, tal y como pasaría fuera de la cárcel. Datos realmente preocupantes. De cada 10 asaltos,
4 son a adultos mayores. El último caso que se investiga en Heredia, donde un motociclista asaltó a una mujer cuando llegaba a su casa. De las 6.000 denuncias por asaltos en 6 meses, 2.400 fueron a adultos mayores. Esta adulta mayor caminaba hacia su casa en Santa Cecilia de Heredia. Observe cómo un delincuente en una motocicleta saca provecho y le roba el bolso a la señora. La acción la captó una cámara de seguridad de un condominio. Pareciera más bien como si fuese un hijo. La señora viene caminando normalmente, el delincuente se detiene, se baja, se nota como que le habla algo a la señora, después le quita el bolso, él se sube a la motocicleta y se retira nuevamente y dichosamente no agredió físicamente a la señora, pero evidentemente el daño psicológico va a ser muy alto. Este es el último caso que investiga el OIJ de asaltos a adultos mayores. En la calle donde ocurrió no es tan común que pasen este tipo de casos. Tal vez porque no caminan tan rápido o porque, no sé, se ven como más desprotegidos. En cambio uno puede salir corriendo en cualquier momento, pero ellos tal vez no. De noche sí se ha vuelto muchísimo más peligroso. Y no solo en el caso de asaltantes, también muchachos aprovechándose que, bueno, como mujer uno anda sola y acosando. Pero sí, asaltantes de noche sí se ha visto. Según trascendió, el delincuente portaba un machete que le mostró a la adulta mayor al momento de amenazarla. Esta zona es cercana al lugar en donde 2 motociclistas asaltaron a una colegial y aunque no se le llevaron nada, un carro los siguió y provocó que ambos chocaran contra un poste, muriendo en el lugar. Los niños y adolescentes, especialmente cuando caminan solos, y los adultos mayores y las mujeres cuando caminan solos de igual forma. Lamentablemente, la diversificación de los delitos y la diversidad de las capacidades de los delincuentes también hacen que estos muten de una actividad criminal o de una modalidad a otra con una gran facilidad y que hoy vayan y acaben con la vida de una persona, pero que mañana después vayan de igual manera, empiecen a tachar casas o después se dediquen a hacer asaltos. Según la policía, de cada 10 asaltos, 4 son adultos mayores, 2 a menores y 4 a personas jóvenes y adultas. De enero a junio de este año se han denunciado de manera formal 6.035 casos por asaltos, 3.973 a hombres y 2.062 a mujeres. Más de 2.400 se realizaron a adultos mayores. En el caso de este video que me muestra, la actividad se genera en moto, un sujeto que anda con una jaqueta oscura, que anda con un casco cerrado, que es la misma característica que tenemos cuando nosotros recibimos información de sujetos que están ligados con homicidios. En promedio, en el país en esos primeros 6 meses asaltaron a una persona cada 46 minutos. En Heredia también, pero en Santo Domingo, hombres que viajaban en un carro asaltaron una adulta mayor que esperaba el autobús. Un menor vecino de Zixaola permanece muy grave en la unidad de quemados del Hospital Nacional de Niños. Su familia se aferra a un milagro tras la muerte de su abuela en el San Juan de Dios. Todos los días se lava su cuerpo durante 1 hora mínimo para mantenerlo lo más limpio posible y blindado ante posibles bacterias. Las heridas son profundas, tanto como las de su mamá, tras la muerte de la abuela del menor, quien perdió la batalla en el Hospital San Juan de Dios. Ahora, la familia se aferra a un milagro. Los médicos no le dejan ni un minuto solo. Él es el único niño con quemaduras graves en este momento. El niño lamentablemente sigue en una condición sumamente grave, se mantiene hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, sedado pues para evitar el dolor que produce una quemadura de esta extensión y también para poderlo ventilar con un respirador mecánico. Se cura todos los días en sala de operaciones, tratando de debridar todo el tejido pues que se destruyó. Y tenemos que decir que estamos luchando por él, pero tristemente el pronóstico de sobrevida en este caso es muy reservado. Las manos amigas llegan de propios extraños. El Hospital San Juan de Dios consiguió el féretro para la abuela.
pero aún falta ayuda para el traslado del cuerpo hasta Zixaola y los gastos para mantenerse al lado del pequeño que lucha en la unidad de cuidados intensivos. Oran por mi hijo, hacen cadena por mi mamá, por mi chiquito. Hay gente buena, oiga, increíble, pero sí es cierto. Yo me iba a imaginar que un abanico iba a hacerle daño, me iba a quitar a mi mamá y a mi bebé. Ay, que iba a imaginarme yo, por Dios, en mi vida lo hubiera comprado, no hubiera puesto nada. El Hospital Nacional de Niños recibe al año entre 2 y 3 niños catalogados como grandes quemados, es decir, quienes presentan más de un 50% de heridas en su cuerpo y con quemaduras grado 3. Y buenas noticias, la tasa de mortalidad infantil durante este primer semestre del año bajó con respecto al año pasado. Por cada 1000 nacimientos fallecieron aproximadamente 8 niños y niñas antes de cumplir un año de edad. Esto significa que de enero a junio ocurrieron 123 nacimientos y 15 muertes menos que el año pasado. Los ataques cibernéticos se duplicarán para este año. Así lo proyecta una investigación de una empresa especializada. Según expertos, en el país las víctimas van en aumento y seguimos cometiendo los mismos errores. Teléfonos inteligentes, redes Wi-Fi, aplicaciones, redes sociales, datos y más datos. Que todos enviamos por computadoras, tablets o celulares. Y es claro que vamos por más. Más información expuesta, más plataformas inseguras y por lo tanto más delitos informáticos. En lo que llevamos del año ya se presentaron más de 100 denuncias de personas víctimas de algún delito de este tipo. Robo de identidad en redes, robo de claves de acceso, saqueo de cuentas bancarias y lo peor es que esta cifra aumentará. Se espera un crecimiento el próximo año, en el 2017, de un 65% en lo que son ataques cibernéticos, tanto a empresas como también a personas en sus dispositivos móviles, redes domésticas. En la investigación también se señala que 2 de cada 10 personas en Latinoamérica han sido víctimas de los ciberdelincuentes. Arcelio es de los que de vez en cuando opta por conectarse a una red Wi-Fi pública. Muchas veces uno llega a un lugar público, un restaurante, en un mall, y haya muy conveniente pues conectarse, ¿verdad?, a la red inalámbrica. El error de las personas tal vez es ser demasiado confiados y conectarse a una red abierta para hacer transacciones delicadas, por ejemplo, transacciones bancarias, donde se exponen datos personales, donde se exponen claves. Pero si las advertencias se han hecho, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué aumentan estos ataques? Utilizar, por ejemplo, redes que son libres y yo inclusive utilizando esas redes como soporte para hacer transacciones bancarias, para hacer comunicados de correos cuando tengo el correo personal. El uso, por ejemplo, de smartphone que realmente no tienen una casa de soporte, ¿verdad? Muy económicos, que realmente están muy expuestos en el tema de pérdida de información. En resumen, evite accesar a cuentas personales de correo o redes sociales cuando esté conectado a un Wi-Fi abierto. Recuerde que no solo el administrador tiene acceso, sino los ciberdelincuentes, quienes saben cómo colarse. Recuerde también hacer sus contraseñas largas y sin seguir patrones de fechas importantes. No almacene información de cuentas en sus dispositivos móviles. Trate siempre de utilizar la nube para guardar fotos, videos y hasta contraseñas. Se prevé que los ciberataques dejen pérdidas por 300 millones de colones este año y usted es vulnerable no solo a perder su dinero, sino su privacidad. Es mejor que sea precavido. Más guardaparques, más inversión, más infraestructura. Todo esto es necesario para seguir resguardando a 200 especies en vías de extinción que viven ahí, dependen también de los parques nacionales. Así es, hoy es el día que conmemoramos a los parques nacionales de nuestro país y por eso hacemos el siguiente repaso por la situación que están pasando. De nuestros 51.000 kilómetros de extensión territorial, casi 13.000 están protegidos. Y es aquí donde se mueve nuestra esencia verde y lo que nos hace únicos. Por eso tenemos 169 áreas protegidas, 11 áreas de conservación y 28 parques nacionales. Y en todo
este espacio se protegen más de 200 especies que hoy están en peligro de extinción. Los parques nacionales, los refugios de vida silvestre, todas las áreas silvestres protegidas son fundamentales para que esas especies se continúen. En muchos casos son los últimos sitios en el país donde se presentan especies de estas. Pero nuestros parques no solo nos regalan belleza, también son los encargados de mover al menos 8.000 millones de colones gracias a la visita de turistas nacionales y extranjeros. Las tarifas se han puesto, digamos que conversadas con el mismo sector privado a través del tiempo, y estamos en conversaciones muy iniciales con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para tarifas diferenciadas por parque. Pero bueno, al igual que los hoteles tienen en temporada alta, tienen tarifas un poco más altas que la temporada baja, bueno, de repente los parques pudieran tener algo parecido. Cada uno de nuestros parques tiene su encanto, pero los que atraen más visitantes son el de Manuel Antonio, el Volcán Poás, el Irazú, el Parque Nacional Marino Ballena y Tortuguero, que registraron la visita de más de 1,5 millones de turistas. Estas áreas protegen nuestra identidad ambiental y por eso el gobierno ha invertido 5.000 millones de colones, pero existe mucho por mejorar. El problema con las especies invasoras que hay dentro de estas áreas, tenemos problemas con control y vigilancia, muchas veces también por una inadecuada demarcación de estas áreas, también problemas con el avance de la frontera agrícola. Estamos trabajando en identificar las tecnologías de punta que pueden ayudar también en programas de control y vigilancia. También tenemos un programa de monitoreo para ir identificando dentro de cada área cómo hacer una reducción de sus amenazas en particular. Para la vigilancia de nuestros casi 13.000 kilómetros protegidos, solo contamos con alrededor de 500 guardaparques, un reto que también hace al gobierno prometer más inversión. Pero lo cierto es que todo esto es nuestro y somos los responsables de preservarlo, porque es vida, marca nuestra esencia y nos define ante el mundo. Esta tarde se anunció desde La Habana, en Cuba, que Colombia finalmente llegó a un acuerdo de paz con el grupo guerrillero de las FARC. Tras 4 años de conversaciones en la isla, finalmente ambas partes ponen fin a la guerra. El conflicto duró 52 años, dejó más bien 8 millones de víctimas, 220.000 muertos y 45.000 desaparecidos. El acuerdo final aún debe ser aprobado por la Asamblea Interna de las FARC y el Congreso de Colombia. Por el buen momento, ¿verdad? Bueno, por problemas con las rodillas, por cierto. También las lesiones lo han acechado. Muchas operaciones. Sí, muchas operaciones que le terminan pasando la factura ya en una cierta edad para jugar en el fútbol de alto rendimiento, ¿verdad? Así es. Que le vaya muy bien y también que a la selección le vaya muy bien. Así y podamos cada vez seguir formando jugadores para ocupar esos puestos. Gracias, José Alberto. Con gusto. Gracias. Que la pasen bien. Bueno. Y también muchísimas gracias a todos ustedes porque hasta aquí llega Noticias RPC. Muchísimas gracias por su compañía. Que la pase bien. Feliz descanso. Gracias. Buenas noches.